Isaías capítulo 53. Vamos a leer con mucha reverencia la palabra de nuestro Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá para el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Un tema que nos inquieta. Bueno, quiero que empecemos esta mañana con una pregunta. ¿Cuántas veces usted en su vida ha dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa es una pregunta que alguna vez nos hemos hecho. ¿Por qué a mí me pasa esto? Y a veces eso sucede cuando pensamos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Estamos queriendo dedicarnos al Señor, estamos queriendo consagrar nuestras vidas a Él, nos congregamos juiciosamente, estamos leyendo su palabra, estamos orando, y viene el sufrimiento, viene la angustia, viene la enfermedad, viene el problema, viene la enemistad, viene el conflicto, y entonces ahí decimos, pero ¿por qué a mí? Por eso digo que es uno de los temas tal vez más difíciles de entender y de asimilar, es por qué el sufrimiento se presenta en los hijos de Dios. Más cuando de pronto hay algunas congregaciones, algunas iglesias en donde se plantea que la vida cristiana es parar de sufrir.
Claro que donde se plantea eso, no se tiene en cuenta que él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces debemos entender que el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana y más inherente a la vida cristiana. El sufrimiento es algo que usted y yo experimentamos muchas veces y de muchas maneras. Particularmente yo debo decir que el tiempo en el que he observado mayor crecimiento en mi vida espiritual ha sido el momento del sufrimiento. Y eso me hace pensar, y de hecho cuando uno estudia la Escritura, se da uno cuenta que el sufrimiento en sí mismo no es malo. A veces asumimos el sufrimiento como si fuera algo malo, ¿verdad? Asumimos el dolor como si fuera algo malo, pero el dolor no es malo, porque si usted se regresa al estudio del Génesis y se da cuenta cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, y luego cuando ellos pecaron, que Dios le dice a Eva, aumentaré los dolores en vuestras preñeces. Si Él dice aumentaré, ¿qué está implicando? Que el dolor es algo que ya existía. Porque ese dolor tiene un uso o un propósito bueno. El dolor nos advierte del peligro. El dolor nos prepara para la lucha. El dolor es un elemento formativo en las manos de nuestro Dios para ayudarnos. Entonces, a veces nosotros queremos pasar unas vidas sin pruebas, sin dolor, sin sufrimiento, y como que deseamos eso. Pero si no experimentamos estas cosas en nuestras vidas, tal vez no vamos a lograr la estatura que requerimos. A veces nosotros pensamos en el clima. ¿Qué piensan ustedes de las variaciones del clima? Frío, calor, lluvia, sequía. Y ahí fluctúa mucho. Y uno desearía, a mí me gustaría que todo el tiempo fuera, todo el tiempo primavera, ¿cierto? Todo el tiempo primavera. Cuando pensamos en un tiempo uniforme, no tenemos en cuenta que hay frutos que no existirían si el tiempo fuera uniforme. Porque hay árboles que para poder producir su fruto necesitan picos de temperatura extremos. Para que se dé la fertilización necesitan que haya temperaturas elevadas y otros necesitan temperaturas muy bajas, que si no se presentan, no hay fruto. Entonces Dios creó de esa manera el universo. Y nosotros, los seres humanos, necesitamos experimentar el dolor. Porque el dolor es como el contraste. A ver, meses atrás tuve que ir al médico y me mandó un examen. Me mandó que me tomara una resonancia magnética. Pero resulta que la máquina que toma la resonancia magnética solo podía ver las partes internas de mi cuerpo si se aplicaba un líquido que hiciera visibles esas partes de mi cuerpo. A ese líquido se le conoce como un medio de contraste. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me inyectaron la sustancia, yo sentí calor por todo mi cuerpo y incluso el sabor, y me di cuenta cómo el líquido que inyectaron en mi vena recorrió todo mi cuerpo rápidamente.
Pero si hubieran tomado el examen sin haber aplicado ese líquido, no hubieran podido tener resultados del examen. Igual, el dolor nos enseña a conocer la alegría, nos enseña a conocer el gozo, nos enseña a conocer nuestras necesidades, nos enseña a conocer nuestras debilidades para que podamos enfrentarlas. Mire, usted y yo tal vez hemos escuchado, bueno, hoy no es tan frecuente, antes era muy frecuente encontrar a los enfermos de lepra. ¿Recuerdan la enfermedad producida o transmitida por el bacilo de Hansen? ¿Cierto? Una enfermedad que hace que la persona empiece a morir, ¿cierto? Su piel, su parte empiezan a deteriorarse y se va cayendo y no experimentan dolor. Una de las características de esta enfermedad es que pierden la sensibilidad. Y una persona con esta enfermedad puede de pronto acercar su mano a la candela y estarse quemando y no se da cuenta, porque no experimenta el dolor. Entonces, usted y yo, ¿por qué nos alejamos del calor? Cuando estamos cerca, nuestra mano cerca de la plancha caliente o de la estufa, pero experimentamos que hay un poquito de dolor allí mismo, ¿cierto? Rápidamente. ¿Por qué? Porque el dolor nos ayuda entonces a alejarnos del peligro. Entonces, vamos a hablar esta mañana del sufrimiento en la vida cristiana. Vamos a tratar de entender lo que es el sufrimiento y vamos también a tratar de entender cuál es la manera como nosotros debemos enfrentarlo o cómo debemos asumirlo. Vamos a mirar primero, con respecto al sufrimiento, vamos a estar mirando su origen y alcance. ¿Cuándo empezó el sufrimiento? De acuerdo con lo que vengo diciendo desde un momento, podemos pensar que si hablamos y lo asociamos al dolor, existía antes del pecado, ¿cierto? Dolor. Pero lo que es esa condición del sufrimiento, digamos ya ese dolor que no encuentra ningún tipo de satisfacción, especialmente lo que tiene que ver con la separación con Dios y la vergüenza, todas esas cosas, empezó con el pecado. Una vez que el hombre pecó, entonces el sufrimiento hizo su aparición en la escena. Por eso podemos leer aquí en Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, dice el Señor: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hablando del origen y alcance del pecado, del sufrimiento, tenemos que decir que empezó a afectar al hombre tremendamente después del pecado. Entonces ya viene el sufrimiento, que en la mujer mucho dolor, aunque ahora se ha inventado el parto sin dolor, ¿cierto? El parto psicoprofiláctico, ¿cierto? O sea, cómo eliminar el dolor o poner anestesia, cosas que se tratan de hacer para evitar el dolor. Pero el sufrimiento entonces empezó después del pecado y fue transmitido hasta nosotros. ¿Por qué usted y yo sufrimos? Porque igual que el pecado nos fue transmitido
por nuestra posición en Adán. Vamos a leer allí en Salmos 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde que Adán pecó y fue afectado por el sufrimiento, nosotros también empezamos potencialmente a sufrir. Dice acá que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, yo nací con la mancha del pecado, fui engendrado así. Desde que Dios me vio en el vientre, yo ya estaba afectado por el sufrimiento producido por el pecado, porque estaba en Adán cuando Adán pecó, y entonces no solo el pecado de Adán me afecta, sino también el sufrimiento de Adán también lo llevo en mí. Por eso podemos decir que nacer es empezar a sufrir. Desde que una persona nace está sufriendo. Hay algo que se conoce como el sufrimiento fetal, ¿cierto? Cuando el bebé está naciendo, a veces se piensa solamente en el trauma que le provoca a la madre, en el dolor que le provoca a la madre. Pero ¿cuántas veces pensamos en el dolor para el bebé que está naciendo? Cuando tiene que pasar por el canal del parto, cuando tiene que ser comprimido para pasar por el canal del parto. Eso produce un sufrimiento en el bebé. Normalmente, ¿qué sucede después de que un bebé nace? ¿Sube de peso o baja de peso? Baja. Normalmente un bebé baja de peso después del alumbramiento. ¿Por qué baja de peso? Por el estrés, por el sufrimiento al que es sometido en el momento del nacimiento. Incluso si ese bebé nació por cesárea, es diferente. Él está en el vientre, está muy cómodo, en una temperatura elevada, ¿cierto? Allí está calentico, está guardado, está recibiendo todo lo que necesita, y de un momento a otro sale y es expuesto a unas condiciones totalmente diferentes. Ahí ya estará sufriendo ese bebé. Claro, hay sufrimiento para el bebé y forma parte de su proceso. Entonces, de hecho, si no le produjera dolor, no respiraría. Pero cuando él siente la asfixia de que está faltando el oxígeno, entonces, y llora. Por eso, ¿cuál es la señal de que un niño está vivo? Normalmente, el bebé llora. Digamos, no es que nos gusta alegrarnos de mal ajeno, ¿cierto? Pero cuando escuchamos que el bebé llora, nos alegramos. No porque lloró, sino porque está vivo. ¿Pero por qué lloró el niño? Porque hubo sufrimiento. Desde ese momento empezó entonces a sufrir. Y ese sufrimiento no solamente afecta al hombre. Si miramos Romanos en el capítulo 8, vemos que el alcance del sufrimiento va más allá de la raza humana. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vemos que toda la creación gime a una. ¿Y ese gemido cuál es? Es un gemido del sufrimiento. ¿Con qué la está comparando a la creación? Dice que gime con dolores de parto. La creación está sufriendo. ¿Cuánta preocupación por la hidroeléctrica
en el Bajo Cauca. ¿Por qué está la preocupación? Porque la montaña se está derrumbando. Porque un derrumbe de la montaña implica cambios en la geografía, implica riesgos para la vida de los que habitan en la ribera, no solo de los seres humanos, de los animales que están allí expuestos al peligro, porque se está dañando ese pedazo de tierra, se está afectando. Calentamiento global. Temperaturas en México estos días 49 grados centígrados. La vida expuesta al peligro. ¿Cuál es la máxima temperatura que usted ha soportado? Yo recuerdo, lo más que he estado en un lugar caliente, 37, 38 grados centígrados. Pero esos días en México 49 grados centígrados. Temperaturas muy elevadas. Recordamos hace unos años en Europa, personas muriendo por las temperaturas elevadas. O a veces temperaturas muy bajas y personas muriendo por la temperatura muy baja. ¿Por qué? Porque la creación está con dolores. La creación está sufriendo las consecuencias del pecado. La creación sufre. Entonces, ya vemos cuándo empezó. Con el pecado empezó el sufrimiento, no solo para la raza humana, sino también para toda la creación. Ahora, la pregunta que podemos hacernos acá, bueno, ¿y por qué padecen los justos? ¿Por qué padecemos los cristianos? ¿Por qué sufrimos si somos cristianos? Si queremos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, si lo tenemos en cuenta, si tratamos de hacer lo que Él dice en su palabra, si nos congregamos, si oramos, si leemos la Biblia, ¿por qué sufrimos? Y te retomo la pregunta del comienzo, ¿por qué a mí? ¿Por qué está sufriendo? Pero cuando me planteo esa pregunta, obligatoriamente tengo que plantearme otra. ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios sufrió? Entonces, el sufrimiento es padecido por los justos también. Jesucristo sufrió en su identificación con nosotros. Allí donde leímos en Isaías 53, del 1 al 12, podemos ver que el Señor Jesucristo sufrió. ¿Por qué? Porque Él quiso identificarse con nosotros y quiso darnos la salvación. Él quiso tomar nuestro lugar. Y para tomar nuestro lugar, ¿qué tenía que experimentar? El sufrimiento. Yo no sé si exista algún texto en cualquier libro que pueda describir un sufrimiento mayor que el que describe Isaías 53. Yo no sé si usted haya leído en algún momento algo que implique un mayor sufrimiento que ese. Un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre sin ningún tipo de fallas, acusado injustamente, maltratado, herido, despreciado incluso por aquellos a quienes estaba beneficiando al pasar por la circunstancia. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido. El Señor Jesucristo experimentó el sufrimiento para identificarse con nosotros y darnos la salud.
mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo. Usted y yo debíamos pagar por el pecado. Y para eso debíamos sufrir las consecuencias de ese pecado. La principal consecuencia del pecado, ¿cuál es? Lo leemos en Romanos. La paga del pecado es muerte. Con todo lo que la muerte implica. Porque los seres humanos tenemos miedo a morir. No por la muerte en sí, pienso. Por el dolor. No queremos experimentar el dolor. Le tenemos miedo al dolor. Usted se enferma y tiene que ponerle un antibiótico fuerte. Y cuando va al médico, bueno, si no lo van a hospitalizar, ¿qué temor tiene usted? Que tengan que tomar, no sé, millones de unidades internacionales de penicilina y se lo apliquen en una nalga. Eso no es fácil. Los que hemos pasado por esa experiencia sabemos que no es fácil, ¿cierto? Eso duele. ¿No? Porque apretaba los dientes cuando le estaban poniendo ese Benzetacid. Es doloroso. Y le tenemos miedo. Hay mucha gente que le tenemos miedo a las agujas. Mi esposa que se tiene que pinchar todos los días 3 veces y todavía le tiene miedo a las agujas. 4 veces todos los días para aplicarse la insulina. Bueno, afortunadamente con la aguja con la que ella tiene que pincharse es una aguja bien finita y no implica un dolor tan fuerte como el de esas agujotas con las que le ponen a uno los antibióticos por la cantidad que le ponen. Pero el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz sufriendo por usted y por mí, tomando el sufrimiento suyo, tomando mi sufrimiento y llevándolo por nosotros. Él no necesitaba sufrir. Nosotros necesitábamos que Él sufriera. Y Él satisfizo nuestra necesidad sufriendo por nosotros y muriendo en nuestro lugar. Entonces vemos que los justos sufren. El Señor Jesucristo sufrió y los creyentes sufrimos también. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué a mí? Bueno, sencillamente porque si usted se identifica con Cristo, usted va a sufrir. La palabra lo dice de esa manera. Filipenses 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mire, qué interesante ver en esta carta cómo Pablo le escribe a los filipenses que el sufrimiento para nosotros los cristianos puede ser una concesión, un privilegio. Es lo que dice acá. Cuando usted padece por el Evangelio, cuando usted padece por llevar el mensaje de salvación, es un privilegio. Lo dice el apóstol Pablo. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, nuestra identificación con el Señor Jesucristo implica que vamos a sufrir. Porque el mundo le rechazó a Él, el mundo lo mató a Él y lógicamente el mundo no está contento con nosotros. El mundo no está contento con nosotros. ¿O piensan que sí? Hace algunos años, en Ocaña, tuve una preocupación por un comentario.
Y es que una persona dijo que le gustaba la Iglesia Alianza porque era la que más se parecía a la Iglesia Católica. Y eso me preocupó. ¿Por qué? Porque me llevó a pensar qué tipo de testimonio estábamos dando como iglesia para que se hiciera un comentario como ese. Y me llevó a pensar que si no estamos experimentando el sufrimiento por la persecución o por causa del Evangelio, debe ser porque no estamos haciendo la tarea. Si usted no está experimentando el rechazo, la crítica, la persecución, debe ser que usted está pasando inadvertido, porque usted no está haciendo lo que debe hacer. Porque si usted hace lo que debe hacer, su vida va a chocar con el mundo. Si usted y yo como cristianos hacemos lo que debemos hacer, nuestra vida va a chocar con el mundo. No vamos a ser agradables al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando usted y yo, como agentes de cambio del Señor, vivimos una vida perfecta, de acuerdo con la voluntad del Señor, cuando usted y yo vivimos para agradar al Señor y predicamos el Evangelio, el mundo se enoja contra nosotros y nos persigue. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla del sufrimiento para el cristiano como una concesión, como un privilegio. Si somos perseguidos, gocémonos. Si somos perseguidos por hacer lo bueno, lógicamente. Si somos perseguidos por causa del Evangelio, no por causa de nuestra negligencia o nuestra imprudencia. Porque a veces nosotros nos acarreamos sufrimiento por imprudentes o por decir cosas que no debemos decir. No. Bienaventurados cuando sufrimos por causa del Evangelio. Cuando estamos haciendo lo que debemos hacer y sufrimos, es una concesión, es un privilegio que el Señor nos regala. Nuestra identificación con Cristo entonces nos puede llevar al sufrimiento. El trabajo del Evangelio nos lleva al sufrimiento. Vamos a mirar en Hechos, capítulo 9, versículo 16. Hechos 9, 16. Dice, bueno, voy a leer el 15 también. Dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estaban enviando a una persona que le predicara y que orara por Pablo, ¿cierto? ¿Y qué dijo Dios que iba a suceder con Pablo? Vaya, porque yo le quiero mostrar que él va a tener que sufrir mucho. Y efectivamente, cuando usted estudia la biografía de Pablo, usted se encuentra con las palabras de Pablo y dice, yo he sufrido azotes, persecuciones, naufragios, me mordió hasta una víbora, no me morí porque el Señor no quiso que me muriera, ¿cierto? Sufrimiento. ¿Por qué sufrió? Por su identificación con Cristo. Esta semana leía una nota acerca de una misionera de Nuevos Horizontes, muy conocida en el Pauperes, en Emilia, Sofía Mura, que era periodista, ella fue periodista antes, estuvo allí como misionera, pero especialmente hacían mención de un momento en la vida de ella en que el médico Brujo de la aldea preparó un veneno con el que solía matarse la gente.
Y dice que el brujo puso una dosis más alta, que posiblemente podía alcanzar para matar a 5 hombres, que esa fue la cantidad que le dio a ella. Y que ella se tomó eso que el brujo le dio sin darse cuenta. Y todos esperando el momento en que ella muriera. Y dice el relato que ella vomitó, pero que no murió. Entonces, por si a alguno le quedaban dudas, por la potencia del veneno, dice el relato, que algunos perros fueron a comer el vómito de la misionera y murieron. ¿Por qué no murió ella? Igual lo que pasó con Pablo, ¿cierto? Fue mordido por la víbora, pero sencillamente Dios lo estaba guardando. Entonces el sufrimiento es inherente a la vida cristiana. Cuando nos identificamos con Cristo y trabajamos por el Evangelio, estamos expuestos al sufrimiento. Y debemos decir en ese momento, bienaventurados cuando padezcamos por causa del Señor. Entendamos que es un privilegio. Si hablan mal de nosotros, si nos critican, si nos tiran piedra, si nos rompen los vidrios de la casa, lo que quieran hacernos por causa del Evangelio, entendámoslo como una concesión, como un privilegio que el Señor nos da, que podamos sufrir por su causa, identificarnos con ellos. Como Cristo sufrió por nosotros, nosotros también podamos sufrir por Él, por su mensaje. Un privilegio. Los creyentes entonces sufren por su identificación con Cristo, sufren por el trabajo en el Evangelio, pero también podemos sufrir por causa de la justicia. Miren lo que dice 1 Pedro 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturdáis. Entonces, cuando hacer lo que es justo implique sufrimiento, ¿qué dice el apóstol Pablo? Bienaventurados. Está bien. O sea, si tenemos que sufrir por la justicia, que venga el sufrimiento. Que venga el sufrimiento. Entonces, si usted y yo hacemos y procuramos lo que es justo, ¿qué va a venir sobre nosotros? Sufrimiento. Porque el mundo va en otra dirección. El mundo va en otra dirección. Miren, de hecho, quiero que nos preparemos, porque vamos a empezar a hablar la próxima semana acerca del hogar, la familia. La familia es la institución humana más atacada de los últimos tiempos. Y como iglesia, nosotros estamos llamados a dar la batalla por la familia. Y tenemos que levantar nuestras voces y hablar a favor de la familia. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerla, para cuidar su integridad y su pureza. Y eso nos va a implicar sufrimiento. Es muy probable que alguno de nosotros tenga que ir a la cárcel por defender a la familia como institución del Señor. Como están las cosas en el mundo, es muy probable que eso pase. Ya está pasando, algunos hermanos, está pasando. En Estados Unidos ha habido ya encarcelamientos a personas por defender la familia. Y seguramente nosotros vamos a tener que pasar por circunstancias como esta. Por causa de la justicia, es lo justo, lo que Dios estableció. Pero ¿cuánto más sufre el creyente? Cuando el creyente ama, el creyente sufre. Miren lo que dice 1 Corintios 13, versículo 4. 1 Corintios 13, versículo 4.
dice que el amor es sufrido, que es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Cuál es la primera característica que aparece ahí? El amor es sufrido. ¿Por qué el amor es sufrido? ¿Por qué creen ustedes que se ha sufrido el amor? Bueno, cuando entendemos en el contexto que estamos hablando, cuando entendemos que el amar o amar a otro es hacerle bien, hay momentos en que hacer bien a otro me produce a mí dolor. Me gusta ver algunos mensajes en las redes sociales y veía esta semana a un hombre en una autopista y él estaba en medio de la autopista y había un perrito y era una vía rápida y este hombre, exponiéndose a que el perrito lo mordiera, porque de hecho lo mordió, cogió al perrito, lo cargó, esperó un momento propicio y salió de la autopista. Si ese hombre no lo hubiera hecho de esa manera, el perrito hubiera terminado muerto en esa autopista. Entonces, él amó a ese animal. ¿Le produjo sufrimiento? Le produjo sufrimiento. Igual a nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno por las personas. ¿Cuántas veces hemos sido criticados? Han hablado de nosotros, nos han bajado las tiras porque hemos dado un buen consejo. Sencillamente porque ese consejo que dimos no fue del agrado de la persona a quien aconsejamos, o no fue del agrado de las personas que tuvieron que vivir las consecuencias del consejo que dimos. Entonces, cuando vemos acá la palabra del Señor, dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué es un pacificador? Alguien que llega y se mete en medio de la pelea para separar a los que están peleando y recibe los golpes de las dos partes. Y a veces nos pasa eso. Por la causa de Cristo a veces nos metemos, ¿cierto? Tenemos que meternos. Yo no puedo hablar al hermano que esté peleando y lo voy a dejar que se siga dando. No, tengo que meterme, interfiero, me meto allí para tratar de que no se sigan haciendo daño. Y generalmente, ¿qué pasa conmigo? Ahí termino llevando las consecuencias. Si siguiera la corriente del mundo, entonces yo tendría que tener en cuenta ese refrán, creo que es antioqueño, que dice que en pelea de burros el que chupa es el arriero, ¿cierto? Entonces, si tengo en cuenta ese refrán, no me meto en la pelea. Pero si tengo en cuenta la palabra de Dios y Dios me dice: bienaventurados los pacificadores, entonces, ¿qué digo yo? Yo tengo que intervenir, no importa si sufro. Entonces, si yo amo a las personas, yo intervengo en la vida de ellas así tenga que sufrir. Mire, muchas veces uno sufre en su familia con los hijos, por ejemplo. Porque resulta que en el trato con los hijos muchas veces uno tiene que intervenir en la vida de ellos para evitarles sufrimiento. Pero como ellos no lo ven así, entonces podemos pensar como el perrito este allí en la autopista, te pega el mordisco. Y a veces nuestros hijos pueden hacer lo mismo con nosotros. No entienden que nosotros queremos evitarles el daño y nos pegan el mordisco y sufrimos. Entonces, cuando amamos, sufrimos. Entonces, los justos padecemos. Jesucristo sufrió, los creyentes sufrimos. Ahora, lo importante acá es cómo enfrentamos el sufrimiento. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Básicamente hay 4 cosas que debemos tener en cuenta para enfrentar el sufrimiento. Debemos enfrentarlo con sabiduría. Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, 6, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe. Por eso. Entonces, ¿sabiduría para qué? Para identificar la razón del sufrimiento.
Es probable que yo esté sufriendo porque Dios extendió su mano sobre mí para corregirme, y por eso hay sufrimiento. O reconocer también cuando sea sufrimiento por causa de la prueba. Miramos en 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, debemos tener sabiduría para identificar por qué hay sufrimiento en mi vida. Puede ser que haya disciplina del Señor, o puede ser que el sufrimiento sea parte de la prueba que Dios está teniendo conmigo. Pero sobre todo debemos reconocer que todo tiene un propósito. Yo creo que este es como el eje central de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y vamos a mirar Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, y creo que vamos a terminar ahí. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mis queridos hermanos, debemos terminar diciendo esta mañana que el sufrimiento es un elemento que ayuda para nuestro bien. ¿Qué es lo que dice acá? Aquellos que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que incluye cosas tanto positivas como cosas negativas. Todo lo que pasa en mi vida ayuda para mi bien. ¿Cuál es mi bien? O sea, no está diciendo la palabra que todo le sale bien y todo es color de rosa, no. Está diciendo que todo ayuda para que el propósito que Dios tiene con usted se cumpla. Ese es el bien para todos nosotros. ¿Qué es lo más deseable para todos nosotros? Que el propósito que Dios tiene con nuestras vidas sea cumplido. Ese es el bien al que debemos aspirar. Y si para que ese propósito se cumpla necesitamos sufrimiento, bienvenido ese sufrimiento. Bienvenido ese sufrimiento. Entonces, mis queridos hermanos, el sufrimiento no es algo malo. El sufrimiento no es algo que resistamos, ¿no? El sufrimiento es algo que debemos aprender a ver como una herramienta en las manos de Dios, a través de la cual, con la cual Él nos está formando y nos está perfeccionando en el proceso que Él lleva con nosotros. Porque si lo entendemos, vamos a tener la victoria sobre el sufrimiento. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo obtenemos esa victoria? Entonces miremos Santiago 1, versículos 3 a 4. Santiago 1, versículos 3 a 4, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, a través del sufrimiento obtenemos el perfeccionamiento. El sufrimiento nos lleva a la perfección. Es una herramienta que va trabajando en nosotros para perfeccionarnos. Y también lo que decía mi esposa, ella se adelantó cuando estaba hablando hace un rato al mensaje de esta mañana. ¿Quién recuerda qué dijo mi esposa? Bueno, eso es una parte, pero ¿qué más dijo? Que ella podía consolar porque había sufrido y entendía y podía consolar a otro en el sufrimiento. Muy bien. ¿Qué dice entonces 2 Corintios 1, versículos 3 al 5? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces podemos hablar de la iglesia como de los consolados para consolar. El Señor nos ha consolado, ha permitido tribulación en nosotros y nos
nos ha consolado en esa tribulación para que nosotros podamos consolar también a otros. Yo le doy gracias a Dios por todos los caminos que me ha permitido transitar. Han sido caminos difíciles, muchos, pero el haber transitado por allí me ha ayudado para que hoy pueda ayudar a otros. Y seguramente que aún está reservado sufrimiento para mi vida, porque aún necesito perfeccionarme en esa área. Entonces, obtengo la victoria sobre el sufrimiento cuando soy perfeccionado, cuando soy capacitado para consolar, pero especialmente, de acuerdo con lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Mis queridos hermanos, que podamos asumir el sufrimiento por causa de la obra de Cristo como un privilegio, como una concesión, como algo que nos ayude a estar gozosos, gozados en el Señor siempre. Amén. Mis queridos hermanos, no nos vamos a preguntar ¿por qué a mí? ¿Cierto? O no solamente ¿por qué a mí? Si tendríamos que hacer esa pregunta si vemos que si es disciplina del Señor. Entonces, si vemos que es disciplina del Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Porque hice lo malo y ahora el Señor está disciplinándolo. Ahí cabría el ¿por qué a mí? En los demás casos, ¿para qué? El propósito de Dios con el sufrimiento en nuestras vidas es perfecto. Dice que para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis queridos hermanos, creo que este estudio nos ayuda a tener otra perspectiva del sufrimiento y a recordar, siempre nos lo recuerde, sufrir es inherente a vivir, pero especialmente sufrir tiene que ver con la vida cristiana. Solo que suframos por hacerlo bueno, no por hacerlo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad en esta mañana de estudiar, Señor, acerca del sufrimiento. Gracias por permitirnos entender diferentes aspectos de él. Ayúdanos a valorarlo, Señor.